Daniel Herrera tenía una vida que muchos envidiaban. Un trabajo estable, una casa moderna en una zona exclusiva de la Ciudad de México y, lo más importante, una esposa que lo amaba. Pero como sucede con aquellos que creen tenerlo todo, a veces la ambición o la arrogancia los llevan a arruinar lo que más valoran sin siquiera darse cuenta. Esa noche, Daniel cometió un error. Un error que cambiaría su realidad para siempre. Todo comenzó en una fiesta de la empresa. El ambiente estaba cargado de música y alcohol, las luces parpadeaban en tonos neón mientras ejecutivos y empleados se mezclaban en risas, conversaciones y brindis. Elena, su esposa, había decidido quedarse en casa. Nunca le gustaron esas reuniones donde las apariencias eran más importantes que la sinceridad. No llegues tarde, le había dicho antes de darle un beso en la mejilla. Pero Daniel llegó tarde. Muy tarde. Para cuando decidió irse, ya había bebido más de la cuenta. Y no estaba solo. Su compañera de trabajo, Isabel, una mujer de mirada intensa y sonrisa encantadora, se había convertido en su sombra durante la noche. «Te noto distraído», dijo ella, inclinándose hacia él, con una copa de vino en la mano. Daniel rió con un dejo de arrogancia. «Digamos que me hace falta un poco de emoción». Isabel sonrió. «Entonces, ¿por qué no la buscas?». Fue un comentario inocente. O al menos eso creyó Daniel. Pero cuando la noche avanzó y el alcohol nubló su juicio, lo inevitable sucedió. Un beso. Solo un beso. Un instante efímero, un desliz que, en su mente, no significaba nada. Pero en el universo, en las reglas invisibles que rigen el destino de los hombres, ese beso lo cambió todo. Llegó a casa pasadas las 3 de la mañana. Elena dormía. Su respiración tranquila, su cabello esparcido sobre la almohada. Daniel la observó en la penumbra de la habitación y sintió una punzada de culpa. Se prometió que no volvería a pasar. Se prometió que jamás lo mencionaría. Lo que no se dice, no lastima. Se metió en la cama en silencio, convencido de que, con el amanecer, todo volvería a la normalidad. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. El día siguiente, Daniel despertó con una extraña sensación en el pecho. La luz del sol entraba por la ventana y el aroma del café flotaba en el aire. Se giró en la cama buscando el cuerpo cálido de Elena. Pero la cama estaba vacía. Frunció el ceño. Se levantó y salió de la habitación, todavía adormilado. Al llegar a la cocina, la vio. Elena estaba allí, sirviendo café. Por un momento, el alivio lo relajó. Hasta que vio al hombre sentado en la mesa. Un desconocido. Un completo extraño. Él y Elena conversaban con tranquilidad, como si lo de anoche nunca hubiera ocurrido. Y entonces sucedió algo que le heló la sangre. Elena se inclinó sobre la mesa y besó al desconocido. Daniel sintió un golpe en el estómago. ¿Qué diablos está pasando aquí? Su voz retumbó en la cocina. Elena y el hombre voltearon a verlo, con expresiones de confusión. «Daniel, ¿estás bien?», preguntó ella con una ceja levantada. Daniel sintió que su respiración se aceleraba. «¿Quién es este hombre y por qué lo estás besando?». Elena parpadeó, desconcertada. «¿De qué hablas?». El desconocido sonrió con calma y estiró la mano hacia Daniel. «Soy Andrés, el esposo de Elena». Daniel retrocedió un paso. El mundo se torció a su alrededor. «No, no, no, no. Elena, yo soy tu esposo. ¿Qué clase de broma es esta?». Elena intercambió miradas con Andrés, preocupada. «Daniel, ¿has dormido bien? Esto no es un juego, Elena». Corrió hacia el aparador donde solía estar su álbum de bodas. Lo abrió con manos temblorosas. Las fotos estaban ahí. El vestido de Elena. La iglesia. Los invitados. Pero él no estaba en ninguna foto. En cada imagen, donde él debía aparecer, estaba Andrés. Su nombre había desaparecido. En su lugar, la firma del acta de matrimonio decía, Elena Muñoz y Andrés García. Su vida había sido borrada, pero él aún recordaba cada detalle. Un fantasma en su propia historia. Daniel corrió al baño, sintiendo que el aire se le escapaba. Abrió el grifo y se echó agua en la cara, tratando de calmarse. Se miró al espejo. Seguía ahí. No estaba soñando. Su rostro era el mismo, su piel, sus cicatrices, su vida. Pero al salir del baño, encontró a Elena y Andrés mirándolo con preocupación. «Daniel, tal vez deberíamos llevarte al hospital», sugirió Elena. Su tono no era el de una esposa preocupada por su marido. Era el tono de alguien que sentía lástima por un extraño. Daniel sintió un nudo en la garganta. «¿No te acuerdas de mí?». Elena suspiró, como si estuviera tratando con un niño.
Siempre has sido nuestro amigo, pero creo que necesitas ayuda. Daniel sintió que el mundo se derrumbaba. Su esposa no lo recordaba. Y el hombre sentado a su lado había ocupado su lugar. Un error, un castigo, una nueva realidad. El resto del día pasó en una niebla de confusión. Daniel intentó llamar a su mejor amiga, Sara. Sara, dime que recuerdas mi boda con Elena. Hubo un silencio en la línea. ¿Tu boda? Daniel, Elena siempre ha estado casada con Andrés. Daniel sintió que el teléfono resbalaba de su mano. Cada amigo, cada familiar, todos lo recordaban como alguien más. Pero no como el esposo de Elena. Era como si nunca hubiera existido. Y lo más aterrador, Elena estaba más feliz sin él. El mundo de Daniel se había reducido a una sensación insoportable de irrealidad. Cada rincón de su casa, cada objeto, cada fotografía, todo lo que alguna vez fue suyo ahora, parecía haber sido reemplazado. Él recordaba cada momento con Elena. Su boda, su luna de miel, sus peleas y reconciliaciones. Pero para ella, nada de eso había sucedido. Ella no lo recordaba. Su familia no lo recordaba. Y lo peor de todo, había otro hombre ocupando su lugar. Daniel caminaba como un zombi por las calles de la ciudad. El ruido del tráfico, el murmullo de la gente, todo sonaba lejano, como si estuviera atrapado en una burbuja de pesadilla. Nadie más parecía notar que su vida había sido borrada. Decidió buscar a Sara, su mejor amiga desde la universidad. Ella tenía que recordarlo. Golpeó la puerta de su apartamento con desesperación. Cuando Sara abrió, lo miró con sorpresa. ¿Daniel?, dijo con una sonrisa. Dios, qué sorpresa verte. Daniel sintió una chispa de esperanza. Sara, dime que recuerdas mi boda con Elena. Su sonrisa se desvaneció. ¿Tu boda? Daniel sintió un escalofrío. Sí, mi boda. Elena y yo llevamos años juntos. Tú estuviste ahí. Sara frunció el ceño. Daniel, Elena siempre ha estado casada con Andrés. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Eso no es cierto. Sara suspiró. Mira, sé que han sido amigos por mucho tiempo, pero nunca estuvieron casados. Daniel sintió que la angustia lo asfixiaba. Sara, por favor, dime que esto es una broma. Ella le puso una mano en el hombro. Creo que estás confundido. ¿Seguro que estás bien? Daniel se alejó tambaleante. Cada persona que conocía decía lo mismo. Su matrimonio nunca había existido. Pero él recordaba todo. No estaba loco. No podía estarlo. Desesperado, decidió buscar su acta de matrimonio en el registro civil. Pero cuando pidió una copia, no había nada. El sistema no tenía registros de su boda. No existían documentos, no existían testigos, no existían pruebas. Era como si él nunca hubiera sido el esposo de Elena. Pero alguien más sí lo era. Andrés. Daniel apretó los dientes. ¿Quién diablos era ese hombre? Lo había estado evitando, pero sabía que tarde o temprano tendría que confrontarlo. Esa noche, se paró frente al edificio donde vivía su esposa, o al menos, la mujer que solía ser su esposa. Desde la calle, miró a través de la ventana del departamento en el tercer piso. Allí estaban Elena y Andrés, juntos, riendo, cenando como una pareja feliz. Andrés le acariciaba la mano mientras ella sonreía. La sangre de Daniel hirvió. Ese hombre estaba ocupando su vida. Ese hombre tenía a su mujer, su hogar, sus recuerdos. No podía permitirlo. Tomó aire y subió las escaleras hasta la puerta del departamento. Golpeó con fuerza. Después de unos segundos, Elena abrió. Su expresión se tensó al verlo. Daniel, ¿qué haces aquí? Él la miró, con la desesperación reflejada en sus ojos. Necesito hablar contigo. Antes de que ella pudiera responder, Andrés apareció detrás de ella. ¿Todo bien, amor?, preguntó con voz tranquila. Amor. Daniel sintió ganas de golpearlo. Andrés lo miró con una sonrisa paciente. Daniel, ¿cierto? Elena me contó que has estado algo confundido. Daniel lo fulminó con la mirada. No estoy confundido. Tú lo estás. Andrés suspiró y cruzó los brazos. Entiendo que esto debe ser difícil para ti. Daniel apretó los puños. Difícil. Esta es mi vida. Elena frunció el ceño. Daniel, basta. No sé qué te está pasando, pero esto tiene que parar. La voz de Elena fue un puñal en su pecho. ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Cómo puedes mirarme a los ojos y no recordar nada? Ella negó con la cabeza. No tengo nada que recordar. Sus palabras lo hicieron tambalearse.
Ella realmente creía que él nunca había sido su esposo. Andrés lo miró con una leve sonrisa. Creo que deberías irte. Daniel sintió que su rabia aumentaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué actuaba como si siempre hubiera estado en su lugar? Pero lo peor era lo que veía en los ojos de Elena. No había rastro de duda. Ella lo había olvidado por completo. Sin más opción, Daniel retrocedió. No me voy a rendir. Andrés lo miró con una sonrisa enigmática. Ojalá no lo hagas. Esa respuesta lo hizo estremecerse. Cerraron la puerta en su cara, y Daniel se quedó en el pasillo, sintiendo que su realidad se hacía pedazos. Esa noche, Daniel caminó sin rumbo, tratando de entender qué estaba pasando, hasta que un recuerdo borroso apareció en su mente. La noche anterior. El beso con Isabel en la fiesta. La manera en que ella lo miró antes de que se fuera. Y sus últimas palabras. Ahora sabrás cómo se siente ser reemplazado. Daniel se detuvo en seco. ¿Qué quiso decir con eso? El estómago se le revolvió. ¿Acaso ella tenía algo que ver con esto? Algo en su interior le decía que Isabel no era una mujer común y corriente. Esa noche, decidió encontrarla y exigir respuestas. Daniel regresó al bar donde había visto a Isabel por última vez. Buscó entre la multitud, pero ella no estaba. Preguntó por ella. Nadie la recordaba, como si nunca hubiera existido. Al igual que su matrimonio. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba muy mal, y tenía que descubrir qué o quién lo había hecho desaparecer. Daniel caminaba por las calles con la sensación de que su mente se fracturaba con cada paso. Cada intento por recuperar su vida había sido un fracaso. Cada persona que conocía insistía en lo mismo. Su matrimonio con Elena nunca existió. Pero él lo recordaba todo. Cada beso, cada discusión, cada instante. Y ahora, su única pista se desvanecía. La mujer con la que había estado la noche anterior, Isabel, había desaparecido sin dejar rastro. Preguntó por ella en la empresa. ¿Isabel? Repitió su compañero de trabajo con una ceja levantada. No hay nadie con ese nombre aquí. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso no es posible. Estuve con ella en la fiesta de anoche. Su compañero se rió con incredulidad. No había ninguna Isabel en la fiesta, Daniel. Cada persona a la que preguntó le dio la misma respuesta. Era como si Isabel nunca hubiera existido. Al igual que su matrimonio. Desesperado, regresó al bar donde la había visto por última vez. La música resonaba en el ambiente mientras Daniel avanzaba entre la multitud. Se acercó a la barra. El mismo bartender que los había atendido la noche anterior estaba allí. Daniel golpeó la barra con urgencia. Anoche estuve aquí con una mujer llamada Isabel. ¿La recuerdas? El bartender frunció el ceño. Lo siento, amigo. No recuerdo a nadie con ese nombre. Es imposible. Estaba contigo en la barra. Pedimos un par de tragos. Tienes que recordarla. El bartender se encogió de hombros. Anoche serví muchas copas, amigo, pero no recuerdo a ninguna Isabel. Daniel sintió un nudo en la garganta. Tiene que haber cámaras de seguridad. Quiero verlas. El bartender lo miró con desconfianza. Eso no es posible. Daniel apoyó las manos sobre la barra con frustración. Por favor. El bartender lo estudió por un momento y luego suspiró. Mira, tal vez no tenga las cámaras, pero hay alguien que a veces vigila el bar. Un viejo que trabaja en la calle. Suele estar por aquí, sentado en la esquina, observando a la gente. Daniel se giró de inmediato. ¿Dónde? Afuera. Busca a un hombre mayor con un abrigo marrón. Sin perder tiempo, Daniel salió del bar. En la acera, un anciano estaba sentado en un banco, fumando un cigarro con la mirada perdida. Se acercó a él. Disculpe. El anciano giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban llenos de una extraña lucidez. Te he visto antes. Daniel sintió que su pulso se aceleraba. Anoche estuve aquí con una mujer. ¿La recuerda? El anciano exhaló el humo del cigarro antes de responder. Sí. La vi. Daniel sintió alivio por primera vez en todo el día. ¿Quién es? ¿Dónde puedo encontrarla? El anciano lo miró fijamente. Ella no es de aquí. Daniel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El anciano se inclinó hacia él. Tienes mala suerte, hijo. Te cruzaste con alguien que no debías conocer. ¿Qué está diciendo? El anciano apagó el cigarro contra la acera y lo miró con seriedad. La gente como ella no deja rastros. ¿Qué quiere decir? El anciano suspiró.
Significa que esa mujer cambió tu vida de una manera que no puedes entender. Daniel sintió la desesperación aumentar en su pecho. ¿Cómo la encuentro? El anciano sacudió la cabeza. No la vas a encontrar. Tiene que haber una manera. El anciano lo observó en silencio. Quizás haya alguien que pueda ayudarte. Daniel se inclinó hacia él. ¿Quién? Un psiquiatra. No uno común, sino alguien que trabaja con cosas que la gente no puede explicar. Daniel tragó saliva. ¿Dónde lo encuentro? El anciano sacó un papel arrugado de su abrigo y lo deslizó en su mano. Busca a este hombre. Pero ten cuidado con lo que deseas descubrir. Daniel miró el papel. Había un nombre y una dirección. Dr. Emilio Robles. El consultorio del Dr. Robles estaba en un edificio viejo y desgastado. Subió las escaleras con ansiedad hasta llegar a la puerta. Golpeó 2 veces. Después de unos segundos, la puerta se abrió. Un hombre de unos 50 años, con gafas y expresión serena, lo miró con curiosidad. ¿Daniel Herrera? Daniel sintió un escalofrío. ¿Cómo sabe mi nombre? El doctor Robles le sonrió con calma. ¿Por qué he estado esperando tu visita? Daniel sintió que su piel se erizaba. Necesito ayuda. El psiquiatra asintió y lo invitó a pasar. El consultorio estaba lleno de libros viejos y documentos esparcidos sobre un escritorio. Daniel se sentó frente a él. Dígame, doctor, su voz tembló, ¿estoy perdiendo la cabeza? El doctor Robles entrelazó los dedos. No lo creo. Entonces explíqueme por qué mi vida fue borrada. El psiquiatra respiró hondo. Lo que me describes es un fenómeno raro, pero no desconocido. Daniel lo miró con incredulidad. ¿Qué quiere decir? El doctor Robles ajustó sus gafas. Existen historias de personas que han sido reemplazadas. Daniel sintió un escalofrío. ¿Reemplazadas? Sí. Como si alguien más hubiera tomado su lugar en la realidad. Pero yo sigo aquí. El psiquiatra asintió lentamente. Esa es la parte inusual. Daniel tragó saliva. ¿Cómo lo recupero? El doctor Robles lo miró con seriedad. Para recuperar tu vida, primero necesitas saber cómo fue robada. Daniel apretó los puños. Fue esa mujer, Isabel. Ella me dijo algo antes de desaparecer. ¿Qué te dijo exactamente? Daniel cerró los ojos y recordó el susurro de Isabel. Ahora sabrás cómo se siente ser reemplazado. El psiquiatra se inclinó hacia adelante. Entonces ya sabes la verdad. Daniel frunció el ceño. ¿Qué verdad? El doctor Robles le sostuvo la mirada. Que la persona que eres ahora no es la misma que debía ser. Daniel sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Qué significa eso? El psiquiatra suspiró. Significa que el hombre que debía estar en tu lugar, finalmente tomó su sitio. Daniel se quedó sin aliento. ¿Andrés? El doctor Robles asintió. Y ahora, la única pregunta que queda es... Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo lo recupero? El psiquiatra lo miró fijamente. Con mucho cuidado. Porque si alguien alteró la realidad para reemplazarte, tal vez no quieran que vuelvas. Daniel sintió su pulso acelerarse. Y en ese momento supo que había despertado algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Daniel no podía borrar de su mente las palabras del doctor Robles. La persona que eres ahora no es la misma que debía ser. Aquella frase había quedado grabada en su cerebro como un eco interminable. Significaba que su existencia había sido alterada. Que él no era el impostor en la historia, sino la víctima. Pero lo peor no era descubrir que había sido reemplazado. Lo peor era que alguien más estaba viviendo la vida que le pertenecía. Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Andrés. Su sonrisa perfecta. Sus manos sobre las de Elena. Su mirada de satisfacción. No era solo que ese hombre estuviera ocupando su lugar. Era que lo hacía mejor que él. Elena no solo lo había olvidado. Era más feliz sin él. Pero Daniel no iba a rendirse. Si la realidad había sido manipulada, entonces debía haber una manera de revertirlo. Debía haber una forma de recuperar su vida. Y la clave estaba en descubrir cómo y por qué había sido reemplazado. Al día siguiente, Daniel se dirigió al consultorio del doctor Robles nuevamente. Pero esta vez, algo se sentía diferente. La sala de espera estaba vacía. Las luces del pasillo titilaban con un zumbido bajo y constante. Cuando llegó a la puerta del consultorio, notó que estaba entreabierta. Empujó suavemente. El doctor Robles estaba sentado en su escritorio, con la mirada clavada en la pantalla de su computadora.
Pero no estaba solo. A su lado, una mujer de cabello largo y oscuro lo observaba en silencio. Por un instante, Daniel sintió que el aire se volvía más denso. Era la primera vez que veía a aquella mujer, pero algo en su mirada le resultaba inquietantemente familiar. «Estás de vuelta», dijo el doctor Robles sin apartar la vista de la pantalla. «Necesito respuestas». El psiquiatra suspiró y entrelazó los dedos sobre el escritorio. «Ya te dije lo que creo. No es suficiente». Daniel apretó los puños. «Dijiste que mi existencia fue reemplazada, pero no explicaste cómo». El doctor Robles lo miró en silencio por un momento. Finalmente, se giró hacia la mujer a su lado. «¿Tú qué opinas?» Daniel frunció el ceño. «¿Quién es ella?» La mujer inclinó la cabeza y sonrió con una calma inquietante. «Mi nombre no es importante. Para mí sí lo es». Ella lo miró fijamente. «Llámame Eva». Daniel sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que lo miraba, como si lo conociera. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, el doctor Robles habló. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja en tu propia vida? Daniel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Pequeños detalles. Cosas que parecen fuera de lugar. Una sombra en el reflejo del espejo. Una sensación de estar en el lugar equivocado. Daniel sintió que un frío inexplicable recorría su espalda. Porque, aunque no quería admitirlo, sí lo había sentido antes. Recordó noches en las que se despertaba sobresaltado, con la extraña sensación de que alguien estaba en la habitación con él. Momentos en los que miraba su reflejo y sentía que había algo diferente. Pero nunca había prestado atención. Hasta ahora. Eso no explica por qué fui reemplazado. Eva sonrió con suavidad. Porque tu historia no era la correcta. ¿Qué significa eso? Ella inclinó la cabeza. Que alguien decidió corregirla. Daniel sintió que su respiración se aceleraba. ¿Quién? No importa quién. Importa el porqué. El doctor Robles intervino. Las líneas de la realidad no son fijas. Hay momentos en los que pueden ser alteradas. Daniel cerró los ojos. ¿Cómo? Eva lo miró con intensidad. Con una decisión. ¿Cuál? Ella se inclinó hacia él. La que tomaste aquella noche. Daniel sintió que el mundo se cerraba sobre él. ¿La noche que fui reemplazado? Eva asintió lentamente. Algo pasó esa noche que permitió que tu realidad se reescribiera. Daniel trató de recordar cada detalle. Había ido a la fiesta de su empresa. Había bebido. Había hablado con Isabel. Y entonces, la besó. ¿El beso? El doctor Robles lo miró con interés. ¿Qué pasó después? Daniel tragó saliva. Ella me dijo algo. ¿Qué fue? Ahora sabrás cómo se siente ser reemplazado. Eva entrecerró los ojos. Ahí está tu respuesta. Daniel la miró, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué significa? Ella se apoyó en la mesa con tranquilidad. Que Isabel no era solo una mujer cualquiera. El doctor Robles exhaló con gravedad. Era la llave para tu destino. Daniel sintió que su mente se agitaba. ¿Quieres decir que ella cambió mi realidad? Eva sonrió con calma. No, tú lo hiciste. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene. Porque lo que hiciste esa noche fue abrir la puerta para que alguien más tomara tu lugar. Daniel sintió que su piel se erizaba. No. El doctor Robles asintió con gravedad. Lo permitiste. Daniel se levantó de golpe. No lo permití. Eva lo miró con compasión. Pero lo hiciste. Él sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Si lo que decían era cierto, él mismo había causado su reemplazo. Su decisión. Su traición. Había abierto una grieta en su propia historia. Y en esa grieta, Andrés había entrado. Daniel sintió un temblor en su interior. Díganme cómo lo arreglo. El doctor Robles y Eva intercambiaron miradas. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Daniel frunció el ceño. Por supuesto que sí. Eva suspiró. Si intentas revertirlo, tendrás que enfrentarte a la razón por la que fuiste reemplazado. El doctor Robles asintió. Y eso significa enfrentarte a Andrés. Daniel sintió su pulso acelerarse. Esa noche, se paró frente a la casa que alguna vez fue suya. Vio la luz encendida en la sala. Vio la silueta de Elena y Andrés. Vio cómo ella lo besaba. Y entonces, algo cambió en su interior. No iba a permitirlo. Si Andrés le había robado su vida, Daniel estaba listo para robársela de vuelta. La noche estaba fría,
Pero Daniel apenas lo sentía. Su cuerpo estaba tenso, su mente acelerada, y sus pensamientos consumidos por una sola idea: enfrentar a Andrés y recuperar su vida. Desde la acera, observaba la casa donde solía vivir. A través de la ventana, veía a Elena y a Andrés en la sala, riendo, hablando, como si fueran una pareja perfecta. Como si él nunca hubiera existido. Cada segundo que pasaba aumentaba su rabia. Ese impostor no solo le había robado su lugar, lo estaba haciendo mejor que él. Daniel cerró los puños y avanzó hacia la puerta. No iba a quedarse en las sombras. No iba a seguir siendo un fantasma en su propia historia. Esa era su vida. Y estaba dispuesto a recuperarla a cualquier precio. Golpeó la puerta con fuerza. Se escucharon pasos. La puerta se abrió. Andrés apareció en el umbral, con su sonrisa tranquila y confiada. Sabía que vendrías. Daniel sintió un escalofrío. No juegues conmigo. Andrés inclinó la cabeza, como si estuviera disfrutando el momento. No estoy jugando. Daniel empujó la puerta y entró sin ser invitado. Elena, sorprendida, se puso de pie. Daniel, ¿qué haces aquí? Daniel no apartó la mirada de Andrés. Vine por lo que es mío. Elena frunció el ceño. Tienes que parar con esto. Necesitas ayuda. No estoy loco. No puedes irrumpir en mi casa como si fueras mi esposo. Nunca lo fuiste. Sus palabras fueron como un cuchillo en el pecho. Pero Daniel no se dejó intimidar. Se giró hacia Andrés. Tú y yo necesitamos hablar. Andrés asintió con calma. Vamos afuera. Elena intentó detenerlos, pero Daniel ya estaba saliendo por la puerta. Andrés lo siguió, cerrando la puerta detrás de ellos. La noche era silenciosa. Las calles estaban vacías. Solo ellos dos bajo la luz tenue de los faroles. Dímelo de una vez, exigió Daniel. ¿Quién eres? Andrés lo observó en silencio por un momento, como si estuviera midiendo sus palabras. Soy el hombre que siempre debió estar en tu lugar. Daniel sintió un escalofrío. Eso no tiene sentido. Andrés sonrió con tranquilidad. ¿No lo tiene? Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que no pertenecías a esta vida? Daniel abrió la boca, pero se quedó en silencio. Porque en el fondo, Andrés tenía razón. Había noches en las que despertaba con la sensación de que algo estaba mal. Momentos en los que se miraba en el espejo y sentía que su reflejo no le pertenecía. Pequeñas dudas, pequeñas sombras que había ignorado. Hasta ahora. Lo que eres ahora no es lo que debía ser. Continuó Andrés. Tú solo estabas ocupando un lugar que no te correspondía. Eso es mentira. Andrés suspiró. La verdad duele, ¿verdad? Daniel sintió un ardor en el pecho. Si realmente eres el que debía estar aquí, ¿por qué mi mente recuerda todo diferente? Andrés dio un paso hacia él. Porque fuiste el error. Daniel sintió que su sangre hervía. No puedes simplemente robar mi vida. Andrés sonrió. No la robé. La recuperé. Daniel lo miró con odio. Entonces dime la verdad. Andrés inclinó la cabeza. ¿La verdad? Se acercó un poco más. Muy bien, Daniel. Te contaré la verdad. Daniel sintió un escalofrío. Dilo. Andrés sonrió. Tú nunca debiste existir. El corazón de Daniel se detuvo por un instante. Eso es imposible. No lo es. Entonces, ¿qué soy? Andrés lo miró con algo parecido a la compasión. Eres un eco. Daniel sintió el suelo tambalearse bajo sus pies. ¿Un qué? Una sombra de lo que nunca debió ser. Un error en la historia. Daniel negó con la cabeza. No, no puede ser. Sí puede. Andrés suspiró. Siempre ha habido dos versiones de esta historia. Una en la que yo existía, y una en la que tú tomaste mi lugar. Daniel sintió que su piel se erizaba. ¿Quién decidió quién debía quedarse? Andrés sonrió. Tú lo hiciste. Daniel sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué significa eso? Andrés lo miró fijamente. Piensa en la noche en la que todo cambió. Daniel sintió un nudo en la garganta. La fiesta. Isabel. El beso. Y sus palabras. Ahora sabrás cómo se siente ser reemplazado. Fue ella, murmuró Daniel. Andrés asintió. Ella restauró la historia. Daniel sintió un vértigo repentino. ¿Cómo la encuentro? Andrés sonrió con tristeza. No puedes. Tengo que arreglar esto. Andrés inclinó la cabeza. ¿Para qué? ¿Para volver a ocupar un lugar que no te pertenece? Daniel sintió una punzada de ira. No puedes simplemente existir en mi lugar. Andrés suspiró.
No lo entiendes. Yo soy la versión que debía estar aquí. Daniel cerró los puños. No voy a aceptar eso. Andrés lo miró con tranquilidad. Entonces, ¿qué harás? Daniel sintió su pulso acelerarse. Voy a recuperar mi vida. Andrés lo observó por un momento. Entonces tendrás que pelear por ella. La tensión en el aire era insoportable. Los dos hombres se miraron fijamente, sabiendo que la batalla que estaban a punto de librar no era solo física. Era una guerra por la existencia. Y solo uno de ellos podía quedarse. Daniel apretó los dientes. Si él era un error, estaba listo para convertirse en la excepción. El silencio de la noche se volvió insoportable. Daniel y Andrés seguían de pie en la calle, mirándose fijamente. Por primera vez, Daniel comprendió que su lucha no era solo contra Andrés. Era contra el tiempo, contra el destino, contra una versión de la realidad en la que él nunca debió existir. Pero si Andrés creía que iba a rendirse sin pelear, estaba muy equivocado. No voy a desaparecer. Andrés sonrió con calma. No depende de ti. Daniel sintió que la rabia le quemaba por dentro. Tú no eres real. Andrés negó con la cabeza. Esa es la mentira que te contaste a ti mismo. El viento sopló entre ellos, arrastrando hojas secas por la calle vacía. Daniel apretó los puños. Dijiste que esta historia tenía dos versiones. Si eso es cierto, entonces puedo recuperarla. Andrés lo miró con una mezcla de curiosidad y diversión. ¿Y cómo piensas hacerlo? Daniel tragó saliva. No tenía idea, pero no podía admitirlo. No ahora. Voy a encontrar a Isabel. Andrés entrecerró los ojos. Eso suponiendo que todavía exista. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Andrés suspiró. Las personas como ella no están atadas al tiempo como tú y yo. Aparecen cuando la historia necesita ser corregida, y luego desaparecen. Daniel sintió que su estómago se hundía. Eso no es posible. Claro que lo es. Si ella cambió la realidad, ¿por qué dejaría rastros? Daniel sintió una punzada de desesperación. Si Isabel realmente había desaparecido, ¿significaba que su destino estaba sellado? No puede ser. Andrés inclinó la cabeza. Dime la verdad, Daniel. Su tono se volvió casi amable. ¿Por qué sigues luchando? Daniel lo miró con furia. Porque esta es mi vida. Andrés sonrió levemente. ¿O es porque no soportas la idea de que Elena sea más feliz sin ti? Daniel sintió un golpe en el pecho. Eso no es cierto. ¿Seguro? Andrés dio un paso adelante. Yo la amo, Daniel. Y tú también. Pero la diferencia entre nosotros es que ella nunca tuvo que enseñarme cómo amarla. Daniel sintió que su respiración se volvía irregular. Cállate. No. Andrés lo miró con firmeza. Yo la traté bien desde el primer día. Recordé sus fechas importantes. Escuché sus preocupaciones. No la di por sentada. No la hice sentirse invisible. Daniel sintió que su piel se erizaba. Porque cada palabra era cierta. Andrés lo vio en sus ojos y sonrió con tristeza. ¿Y si la vida que quieres recuperar no es la que ella necesita? Daniel sintió su corazón acelerarse. Porque una parte de él no quería la respuesta. Pero otra parte, ya la sabía. Elena estaba mejor sin él. Más feliz. Más tranquila. Si la realidad le había dado una versión mejor de su historia, ¿realmente tenía derecho a quitársela? No es justo. Susurró. Andrés lo miró con suavidad. No. Pero tampoco lo era cuando tú ocupaste mi lugar. Daniel sintió un vacío en el pecho. No fue mi culpa. Andrés asintió. Lo sé. Pero tampoco fue la mía. Daniel cerró los ojos. El peso de la verdad lo estaba aplastando. Toda su lucha, su desesperación, todo lo que había hecho para intentar recuperar su vida, había sido inútil, porque no había nada que recuperar. Ya no existía un lugar para él. La historia se había corregido. Él era solo el eco de una posibilidad que nunca debió suceder. Una sombra. Y las sombras, eventualmente se desvanecen. ¿Qué pasará conmigo?, preguntó con voz débil. Andrés suspiró. Eso depende de ti. Daniel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Andrés lo miró con seriedad. Puedes seguir luchando, o puedes aceptar la verdad. Daniel sintió que sus piernas temblaban. Si seguía peleando, seguiría perdiendo. Y si aceptaba la verdad, ¿qué quedaba para él? Nada. Solo vacío. Silencio. El final de su historia. El viento sopló entre ellos, arrastrando la última hoja del otoño.
Y Daniel entendió. Por primera vez desde que su vida se había desmoronado. Entendió que no había nada más que pudiera hacer. Elena estaba bien. Él no. Y nunca lo estaría. Porque él nunca debió estar aquí. Daniel cerró los ojos. Respiró hondo. Y aceptó lo inevitable. Está bien. Susurró. Andrés lo observó en silencio. Y luego asintió. Lo siento. Daniel sonrió levemente. Yo también. El mundo se sintió más ligero. El aire más cálido. La sombra que había sido su vida comenzó a desvanecerse. Y cuando la noche terminó, Daniel ya no estaba. El eco de sus propios pasos resonaba en la calle desierta. Daniel no sabía cuánto tiempo había caminado, pero el peso en su pecho lo hacía sentir como si cada paso lo arrastrara más hacia el abismo. Había aceptado la verdad. Había entendido que él era el error en la historia. Que Andrés era el hombre que siempre debió haber estado ahí. Pero entonces, ¿por qué todavía estaba aquí? Si la historia ya se había corregido. Si Elena era más feliz sin él. ¿Por qué su cuerpo aún no se desvanecía por completo? Ese pensamiento lo atormentaba mientras avanzaba sin rumbo. Algo en su interior le decía que aún no había terminado. Que todavía había una pieza faltante en este rompecabezas. Y necesitaba encontrarla. Se detuvo en la esquina de una calle vacía y sacó su teléfono. La pantalla estaba en blanco. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Casi como si el universo le estuviera dando tiempo para decidir. Para hacer su última elección. Tomó aire. Sabía a dónde tenía que ir. Giró sobre sus talones y caminó de regreso a la única persona que tal vez podía darle una respuesta. El doctor Robles. La oficina del psiquiatra estaba en completa penumbra cuando llegó. El edificio parecía más viejo, como si hubiera pasado más tiempo del que realmente había transcurrido. Daniel empujó la puerta. Estaba abierta. La luz de la luna entraba por las persianas y proyectaba sombras alargadas en las paredes llenas de libros. Y ahí, en el centro del consultorio, el doctor Robles lo esperaba con su eterna mirada de paciencia. Pensé que te habías rendido. Daniel avanzó lentamente hasta quedar frente a él. Casi lo hago. El psiquiatra asintió con un leve gesto. Pero aún sigues aquí. Daniel apretó los labios. Dijiste que si aceptaba la verdad, desaparecería. Robles apoyó los codos en el escritorio. Eso pensé. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué significa? El psiquiatra suspiró. Significa que todavía hay algo que no has comprendido. Daniel se tensó. ¿Qué me estoy perdiendo? El doctor Robles lo observó por un largo momento antes de responder. Dime, Daniel, ¿qué harías si te dieran la oportunidad de elegir? ¿Elegir qué? Seguir existiendo. Daniel sintió que el aire se volvía más denso. No entiendo. Tienes dos opciones. El psiquiatra se reclinó en su silla. Puedes aceptar el destino que ya se ha escrito para ti. O puedes reescribirlo de nuevo. Daniel sintió que su mente se nublaba. Eso no tiene sentido. Robles sonrió con calma. Tiene más sentido del que crees. Daniel sintió una mezcla de esperanza y miedo. Si puedo cambiarlo, ¿significa que puedo recuperar mi vida? El psiquiatra lo miró con seriedad. Significa que puedes intentarlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. Porque sabía que eso significaba enfrentar a Andrés de nuevo. Pero esta vez, no solo con palabras. Esta vez, tenía que destruirlo. Tomó aire. ¿Cómo lo hago? El doctor Robles sonrió levemente. Solo hay una manera. Daniel sintió un nudo en el estómago. Dímelo. El psiquiatra se inclinó hacia él. Debes hacer que Andrés dude de su propia existencia. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo? Así como tú has sentido que no perteneces a esta realidad, él también debe sentirlo. Daniel sintió que su pulso se aceleraba. ¿Quieres que lo haga dudar de su propia historia? El psiquiatra asintió. Si logras que él cuestione su lugar en esta vida, su realidad se desmoronará. Daniel sintió una mezcla de miedo y determinación. ¿Y entonces, yo ocuparé su lugar? El doctor Robles no respondió de inmediato. Eso, no lo sabremos hasta que suceda. Daniel cerró los ojos por un momento. Esa era su única oportunidad. Su última jugada. Y no iba a perderla. Cuando abrió los ojos, su determinación era inquebrantable. Lo haré. El psiquiatra asintió lentamente. Buena suerte, Daniel. Daniel se puso de pie y salió de la oficina sin mirar atrás. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y Andrés no iba a verlo venir.
El sonido del viento soplaba entre los árboles cuando Daniel llegó a la casa de Elena. Desde la acera, la vio a través de la ventana. Estaba con Andrés. Parecían felices. Pero eso no importaba, porque en cuestión de horas, todo iba a cambiar. Daniel caminó hasta la puerta y tocó 3 veces. Esperó. Pasos. La puerta se abrió. Andrés estaba ahí, mirándolo con una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿Otra vez aquí? Daniel sonrió levemente. Sabes que esto no ha terminado. Andrés suspiró con paciencia. Daniel, ya aceptaste la verdad. ¿Por qué sigues luchando? Daniel inclinó la cabeza. Porque todavía hay algo que no sabes. Andrés frunció el ceño. ¿Y qué es eso? Daniel dio un paso adelante. ¿Alguna vez te has preguntado si tú también eres el error? Andrés parpadeó. Por primera vez, su expresión mostró una leve sombra de duda. Daniel sonrió. Había plantado la semilla. ¿Por qué estás tan seguro de que yo fui el reemplazo y no tú? Andrés negó con la cabeza. Eso no es posible. ¿Estás seguro? Daniel se inclinó hacia él. ¿Cómo sabes que tú eres el correcto? ¿Cómo puedes estar seguro de que esta realidad es la verdadera? Andrés se quedó en silencio. Daniel sintió su corazón acelerarse. Lo estaba logrando. Si yo fui un error, ¿por qué sigo aquí? Andrés frunció el ceño. Porque todavía no has desaparecido. Daniel sonrió con burla. O porque la historia aún no ha terminado de corregirse. Andrés no respondió. Su mirada se oscureció. Daniel lo vio dar un paso hacia atrás. La duda ya estaba dentro de él. Y ahora, solo era cuestión de tiempo. La noche avanzaba con un silencio denso, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Daniel seguía sentado en la banca frente a la casa de Elena, observando las luces del interior. Esperando. Sabía que Andrés estaba dentro. Sabía que sus palabras lo habían herido, lo habían sembrado de dudas. Sabía que, en este momento, Andrés estaba preguntándose lo mismo que él se preguntó días atrás. ¿Soy yo el impostor? Daniel sonrió para sí mismo. Había logrado su cometido. Andrés había empezado a dudar. Y cuando alguien empieza a dudar de su propia existencia, el resto es cuestión de tiempo. Daniel se reclinó en el respaldo de la banca, dejando que la brisa nocturna le enfriara la piel. Era una sensación extraña. No estaba nervioso. No sentía miedo. No sentía angustia. Solo estaba esperando a que la realidad terminara de corregirse. Porque ahora, era Andrés quien estaba en la posición de desaparecer. Y Daniel solo tenía que ver cómo todo volvía a su lugar. Cerró los ojos por un instante. Y esperó. Dentro de la casa, Andrés estaba inquieto. Elena lo notó de inmediato. ¿Pasa algo?, preguntó con suavidad. Andrés parpadeó, dándose cuenta de que había estado ausente en la conversación. Sonrió, aunque su sonrisa se sintió forzada. No es nada. Elena lo miró con preocupación. Has estado raro desde que Daniel vino. Andrés apretó los labios. No quería hablar de eso. No quería admitir que las palabras de Daniel se habían clavado en su mente como espinas venenosas. Porque algo dentro de él le susurraba que Daniel tal vez tenía razón. Andrés se frotó las sienes. Solo estoy cansado. Pero Elena no pareció convencida. Si quieres hablar de eso. Andrés negó con la cabeza. No. Solo necesito un poco de aire. Se levantó y salió al patio trasero. El frío de la noche le pegó en el rostro. Respiró hondo. Intentó despejar su mente. Intentó convencerse de que él era el verdadero. Que Daniel había sido un error. Que su existencia estaba justificada. Pero entonces, el mundo a su alrededor pareció estremecerse. Apenas por un segundo. Las luces de la casa titilaron. El viento sopló con un silbido hueco. Y Andrés sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un miedo primitivo se instaló en su pecho. Algo estaba mal. Miró sus manos. Temblaban. No. No era solo eso. Eran más pálidas de lo normal. Más borrosas. Como si estuvieran perdiendo nitidez. Andrés sintió el terror apoderarse de su cuerpo. Y entonces, entendió. Daniel no estaba tratando de recuperarse. Daniel lo estaba borrando a él. Daniel abrió los ojos. Sintió el cambio en el aire. Sabía lo que significaba. Sonrió con calma. Estaba funcionando. Se puso de pie. Cruzó la calle con pasos tranquilos. Golpeó la puerta una vez. Esperó. Elena la abrió. Su expresión pasó del desconcierto a la incomodidad. ¿Daniel? Daniel inclinó la cabeza.
¿Podemos hablar? Elena frunció el ceño. Creo que ya hablamos suficiente. Daniel suspiró. No contigo. Con Andrés. Ella dudó por un instante. Algo dentro de ella le decía que algo estaba mal. Como si su subconsciente ya estuviera empezando a olvidar quién era Andrés. Finalmente, asintió y lo dejó entrar. El ambiente de la casa le resultó familiar. Porque era su casa. Caminó hasta el patio trasero, donde Andrés estaba de espaldas, mirando el cielo. Daniel sonrió. ¿Te das cuenta ahora? Andrés giró lentamente. Su rostro estaba pálido. Sus ojos reflejaban un miedo que intentaba ocultar. ¿Qué hiciste? Daniel encogió los hombros. Lo mismo que hicieron conmigo. Andrés apretó los puños. No puedes cambiar lo que es real. ¿No? Daniel miró alrededor. Dime, Andrés, ¿todavía sientes que perteneces aquí? Andrés abrió la boca para responder. Pero no pudo, porque la verdad era demasiado obvia. Cada segundo que pasaba, sus memorias se sentían más frágiles. Cada recuerdo con Elena, cada momento de su historia, estaban desvaneciéndose. Esto no puede estar pasando. Susurró. Daniel sonrió con tristeza. Así es como me sentí yo. Andrés negó con la cabeza. No es justo. Lo sé. Elena apareció en el umbral de la puerta. ¿Qué pasa aquí? Andrés la miró. Pero su expresión cambió de horror a algo peor. Ella no lo estaba viendo a él. Estaba viendo a Daniel. Y en sus ojos se reflejaba el reconocimiento. Como si por un instante su cerebro estuviera tratando de corregir la historia. El miedo se transformó en desesperación. Elena. Pero ella frunció el ceño. ¿Qué? Andrés sintió un nudo en la garganta. Porque su voz sonaba vacía. Como si ya no lo recordara del todo. Como si la historia estuviera reescribiéndose. Andrés miró sus manos otra vez. Ahora estaban completamente borrosas. Su respiración se volvió errática. No. Daniel suspiró. Adiós, Andrés. Y en ese instante, la realidad terminó de corregirse. El mundo parpadeó. Elena parpadeó. Y cuando volvió a enfocar la vista, Andrés ya no estaba. Era como si nunca hubiera existido. Como si el universo nunca hubiera permitido que su historia se desarrollara. Elena sacudió la cabeza. ¿En qué estaba pensando? Daniel la observó en silencio. Sabía lo que estaba pasando. Su mente estaba eliminando los rastros de Andrés. Dentro de unos segundos, ella lo habría olvidado por completo. Se giró hacia Daniel, y sus ojos reflejaban lo que él había estado esperando. ¿Estás bien? Daniel sonrió. Sí. Elena frunció el ceño. Pareces diferente. Daniel inclinó la cabeza. Es porque estoy donde siempre debí estar. Elena sonrió levemente. Vamos a dormir. Es tarde. Daniel asintió. La siguió al interior de la casa. Cruzó el umbral, sintiendo como su corazón finalmente se tranquilizaba. Porque había ganado. Había recuperado su lugar. Y lo mejor de todo, era como si nada de lo que había pasado hubiera ocurrido. Daniel cerró la puerta detrás de él. Y por primera vez en mucho tiempo, la historia volvió a ser suya.